En el marco de la crisis global, América Latina, lejos de ser un elemento del problema, es un elemento de la solución. América Latina, que ha sorteado, que está sorteando la crisis de una manera mucho más brillante que los países europeos, donde ya las perspectivas de crecimiento son tan espectaculares como durante un periodo coyuntural fueron las caídas de ese crecimiento, y donde persiste, desde luego, un enorme interés y un gran interés recíproco por salir conjuntamente de una crisis que, por ser global, no nos va a permitir salir de ella, y valga la redundancia, si no es todos juntos y de una manera concertada. Por consiguiente, la coyuntura, lejos de alejar a Europa de América Latina, ha ayudado a acercar a Europa y a América Latina, y hoy, en la fase ya de salida de la crisis, estamos en muchos planos más cerca de lo que estábamos antes. Pero además, por un segundo elemento también de la coyuntura, o también de los que han venido para quedarse, que es la fuerza con la que la crisis nos ha hecho ver, junto con el fracaso de Copenhague y otros acontecimientos, la importancia de la globalidad, la realidad de la globalidad. Una globalidad que nos lleva, pues bueno, una vez más a constatar que no hay soluciones nacionales, no hay incluso soluciones regionales para problemas como la nueva arquitectura financiera, como el cambio climático, como la lucha contra los efectos del cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la búsqueda del nuevo modelo de seguridad. A problemas globales, soluciones globales. Y por consiguiente, esa coyuntura, ese contexto en el que se celebra la sexta Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, es un contexto que, contrariamente a lo que muchos pensaban, lejos de alejarnos a las regiones, nos une en un esfuerzo colectivo. Pero sí es importante que hayamos hecho o que haya devenido de la necesidad-virtud en el ámbito de la coyuntura, no es menos importante los resultados que se han obtenido en la crisis. Hemos sido capaces de cerrar una etapa birregional anterior, la etapa de la relación, en estrictos términos de relación birregional, que ha durado los 10 años que han transcurrido desde la cumbre de Brasil, pero que al concluir pone las bases, sin duda alguna, de una nueva etapa caracterizada por una proyección global. ¿Y cuáles han sido esos resultados? Bueno, la presidencia española, junto con, insisto, esto es un éxito colectivo, aquí no hay plumas que nadie se ponga por separado, no solo porque conceptualmente en un mundo global es difícil defender esa posición, sobre todo porque si no hubiéramos estado todos de acuerdo, la cumbre no hubiera alcanzado los resultados que ha alcanzado. Pero, como digo, trabajábamos todos en 4 planos distintos. El plano de la nueva visión de la asociación global entre Europa y América Latina, el plano de la conclusión del ciclo de la negociación de los acuerdos a nivel subregional, el plano de las relaciones bilaterales en aquellos casos en los que la Unión Europea mantiene una relación bilateral con algunos países latinoamericanos, y en un plano novedoso en el que también ha habido resultados concretos, en el plano del acercamiento entre las sociedades civiles de Europa y de América Latina y el Caribe. Dejarme empezar al hablar de los resultados por el ámbito subregional. Como sabéis, y empecemos por Centroamérica, las relaciones de Europa y América Central se gestan en la época del conflicto, se materializan en el diálogo político de San José y van evolucionando hasta la negociación y la voluntad de concluir un acuerdo de asociación entre Europa y América Central. Es, por consiguiente, una relación que hunde sus raíces en una situación conflictiva de hace más de 15 años, pero que no ha concluido porque el objetivo es la conclusión de un acuerdo de asociación que marque el antes y el después en la relación entre Europa y América Central. Bien, el golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio del año pasado, complica adicionalmente el panorama, pero a través de un intenso trabajo diplomático y técnico, en la Cumbre de Madrid se cierra el acuerdo de asociación entre Europa y América Central, que es, y esto es importante subrayarlo, el primer acuerdo que en toda su historia la Unión Europea termina de una región con una región. El primer acuerdo interregional que la Unión Europea firma en toda su historia.
En segundo lugar, un acuerdo que incorpora frente a las negociaciones primitivas a un nuevo socio, Panamá, por lo que el objetivo de fortalecer a través del acuerdo la integración centroamericana supone una adición en una región centroamericana en la que la posición de Panamá quedaba ajena a algunos de los objetivos de la integración centroamericana, recibe un espaldarazo y pasa a ser no solo el primer acuerdo regional, sino que además la región se amplía. Y en tercer lugar, y esto también es importante y prefiero decirlo ahora porque es una constante en todos los acuerdos que se firman, no es un acuerdo de libre comercio, o no es por lo menos lo que simplemente podríamos definir como un acuerdo de libre comercio. La Unión Europea no firma acuerdos de libre comercio, firma acuerdos de asociación. Lo que quiere decir que hay tres patas que constituyen el acuerdo, las tres igualmente importantes. Hay una pata de diálogo político, una pata de cooperación y ayuda y asistencia técnica, y una pata, un sector, un pilar, por utilizar la terminología europea, un pilar de intercambios económicos, de relaciones económicas. Todos ustedes entienden perfectamente, sin necesidad de recurrir a cifras, que el comercio entre Europa y América Central no es un elemento como para movilizar el esfuerzo de una negociación de 6 años entre Europa y América Central. Hay otros elementos. Hay el elemento del diálogo político fortalecido, hay el elemento de la cooperación interregional para el fortalecimiento de la integración centroamericana, para la gobernabilidad, para la institucionalidad democrática, para el respeto de los derechos humanos. Y estos tres pilares del acuerdo de asociación se complementan con un compromiso firme de ambas partes, las llamadas cláusulas transversales, de suspender los beneficios del acuerdo si hay una involución en el ámbito político en el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, cuando se simplifica y se dice se ha firmado un acuerdo de libre comercio con este u otro país, y es el caso que seguramente aquí en Perú se habrá difundido de esa manera, no perdamos de vista que no son solo acuerdos de contenido comercial lo que la Unión Europea concluye, y en el caso de Centroamérica ciertamente no es ese el sector más importante, por lo menos no es menos importante que los demás, que también desde luego lo son. Entonces, en este ámbito subregional, primer resultado práctico de la cumbre, que supone un antes y un después en la relación, la firma del acuerdo, la conclusión del acuerdo de asociación entre Europa y América Central. En el caso del Caribe, salvando las distancias, ocurre algo similar. Durante la cumbre de Madrid, que por cierto aprovecho para decir, no era una cumbre, era una más 6 cumbres, en realidad eran 7 cumbres. Una cumbre Unión Europea-América Latina global, con participación de los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, pero luego una cumbre con cada una de las agrupaciones subregionales, América Central, Mercosur, CAN y el CARIFORUM, y 2 cumbres bilaterales, una con México y una con Chile. Por lo tanto, hablamos de la cumbre, pero son estas 7 cumbres las que han visualizado el avance en la relación entre ambas regiones. Pero estábamos en el Caribe, y en el Caribe, como saben, los países del Caribe son signatarios del Acuerdo de Cotonú y, por lo tanto, tienen en marcha con la Unión Europea los acuerdos de partenariado económico, los EPAs, por sus siglas en inglés, que estaban pendientes de implementación. Pues bien, en la Cumbre de Madrid, en este sector económico, se llega a un acuerdo para la puesta en marcha de los EPAs. Los primeros EPAs que en el marco de Cotonú la Unión Europea firma. Naturalmente, como en el caso de los acuerdos que entrañan obligaciones por ambas partes, hay un antes y un después en el momento de la firma del acuerdo, en el marco de la relación. Pero no solo eso, la Unión Europea, y en esto España ha sido desde la presidencia muy insistente, considera que no ha prestado al Caribe la atención que requería y la atención que merece, y por consiguiente lo que durante la presidencia hemos hecho y se ha reflejado en la cumbre con el CARIFORUM ha sido iniciar un diálogo político de otro sentido, y la cumbre ha aprobado una nueva estrategia para las relaciones entre Europa y los países del Caribe. Por consiguiente, en el ámbito del Caribe, 2 resultados concretos, una nueva estrategia, unos acuerdos de partenariado económico en marcha, por consiguiente también aquí un antes y un después en la relación birregional. Mercosur. Como saben bien, la Unión Europea y el Mercosur iniciaron negociaciones hace más de 10 años, que fueron suspendidas hace 6. Lo que hace la Cumbre de Madrid es terminar con el ciclo de la frustración y el estancamiento. Y lo que hace es constatar que hay la voluntad política necesaria por ambas partes y la base técnica de negociación suficiente
para relanzar, con la perspectiva de un acuerdo al más corto plazo posible, entre dos agrupaciones que constituyen las más grandes agrupaciones económicas del mundo y, por lo tanto, un acuerdo llamado a cambiar el sentido y a influir en términos globales, no ya en la relación entre Europa y el Mercosur. Europa, principal socio comercial de Mercosur, Mercosur, quinta agrupación de países en términos de PIB globales, pero una relación, unas negociaciones que, con todas las dificultades que entraña, no conozco ninguna negociación fácil, y esta desde luego no lo será, pero lo que está llamada es no solo a cambiar el sentido de la relación entre Europa y el Mercosur, sino a cambiar el sentido total de las relaciones comerciales y a influir sobre la Ronda Doha y su conclusión. La cuarta cumbre subregional es la que se celebra con la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina llega a esta cumbre con una historia de desencuentros en el seno de la propia Comunidad Andina. La salida de Venezuela y la petición de su incorporación al Mercosur, la manifestación soberana de Bolivia de su voluntad de no entrar en ninguna negociación con la Unión Europea por considerar que es suficiente el marco que actualmente regula las relaciones con el SGP+, le da a la relación entre Europa y el CAN una visión distinta, y el acuerdo multipartes lo que viene es a suplir esa imposibilidad real de concluir un acuerdo de región a región, dándole a los países que quieren fortalecer su relación con la Unión Europea la oportunidad de hacerlo en un contexto que no reniega de lo regional, pero que, sin embargo, no condiciona la voluntad de los países a la realización de ese acuerdo regional. Colombia y Perú han concluido un acuerdo con la Unión Europea que se ha visualizado en la reunión de Madrid y, como todos ustedes saben, también Ecuador ha anunciado su intención de reanudar las negociaciones con la Unión Europea. Con lo cual, bien, es cierto que el ideal no lo hemos alcanzado, pero hemos estado lo más cerca que hemos podido. 3 de los 4 países del CAN tendrán un acuerdo, 2 ya concluidos, 1 en negociación con la Unión Europea. Por consiguiente, también aquí hay ciertamente un antes y un después en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y la región andina. Pero, como decía, si estos son los resultados en el ámbito regional, pasamos al ámbito binacional. Las relaciones de la Unión Europea, en este caso, eran las que mantiene con México y con Chile. En el caso de México también hay un antes y un después, puesto que en la cumbre con México se aprueba el plan de acción para la asociación estratégica entre México y la Unión Europea, el primer plan de acción que certifica este nuevo modelo de relaciones. Y en el caso de Chile, ciertamente, las trágicas consecuencias del terremoto de primavera obligan a una revisión de las prioridades y, por consiguiente, aunque hay un nuevo marco de relaciones, en el marco del Acuerdo para el Desarrollo y la Innovación, la Asociación para el Desarrollo y la Innovación, sin embargo, deben incorporarse prioridades derivadas de la situación creada por el terremoto y no puede extraerse todavía todo el potencial que eso implica. Hay, desde luego, en todo caso, como digo, un nuevo marco de relaciones. Por lo tanto a nivel subregional, insisto, como a nivel bilateral, hay un antes y un después en las relaciones de la Unión con los distintos partners en cada uno de estos sectores. Le hemos dado mucha importancia a la participación de la sociedad civil. No hay ninguna política que pueda tener frutos si no es compartida por los ciudadanos, mucho menos una política que habla de asociación estratégica, que habla de compartir objetivos a partir de los valores que compartimos. Por consiguiente, nos parecía que era fundamental que las sociedades civiles se incorporaran a este proceso de reflexión, que no fuera un diálogo de superestructuras, de burocracias, de europeos y gobiernos, de funcionarios y de gobiernos, e incorporar a la sociedad civil. Y esto lo habíamos estado tratando de impulsar a través de la generación de oportunidades de diálogo para la sociedad civil. Hasta una docena de foros fueron organizados antes de la cumbre, de manera que los distintos sectores